probados y victoriosos. O probados y victoriosos. Vamos a ver un versículo que quizá lo sabemos de memoria, que quizá lo repetimos mucho, pero tiene su contexto, antes y después. Creo que eso es muy importante, ¿verdad? El contexto antes y después de ese versículo para poder entrar en lo que Dios quiere transmitir. Porque a veces sacamos textos que nos suenan muy bonitos y quizás son promesas de Dios, pero también tiene un contexto. ¿Por qué el escritor escribió ese versículo? ¿Cómo sabemos qué es lo que nos quiere transmitir? Obviamente que tenemos que leer antes y leer después para ver cuál es el mensaje que el escritor quiso transmitir. Ahora, obviamente cuando lo transmitió, se lo transmitió a un grupo, estaba pensando en un grupo específico, ¿no? En una iglesia, en un caso, en un grupo de gente, en un caso, como Jesús que le predicaba a mucha gente. Ok, pero la otra pregunta que también debemos de hacer cuando leemos un texto así y lo contextualizamos es, ¿tendrá vigencia para mí hoy? ¿Tendrá valor para mí hoy? Y yo creo que eso es muy importante. Tiene que ver conmigo, con mi vida actual. Bueno, de eso se trata el asunto. Capítulo 8, versículo 37 de la carta a los romanos. De la carta a los romanos. Escribe el apóstol Pablo la carta a los romanos en el capítulo 8, verso 37 de Romanos. Dice la palabra así: antes, en todas estas cosas, ¿qué dice? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Esa palabra antes, como en alguna ocasión enseñaba Carla, es un conector. Es un conector que nos va a conectar con lo que el escritor está transmitiendo. Entonces, si usted lee ese versículo, antes en todas, ¿cuáles cosas? Sí. Antes en todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Si alguien le pregunta a usted que lea ese versículo y le pregunta, antes en todas estas cosas, y le pregunta, ¿cuáles cosas? ¿Qué le respondería a usted? ¿Cuál sería su respuesta? Si no leemos el contexto, obviamente que no vamos a saber de cuáles cosas está hablando, ¿verdad? Y si usted lee el verso anterior, ¿qué dice? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? ¿Qué está escrito? Por causa de ti, por causa del Señor, somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Ahora sí, ya está contextualizado en parte, ¿verdad que sí? Ahora sí podemos, ¿por qué a veces decir un texto o aprendérselo o recitarlo, saberlo de memoria, suena muy bonito, ¿verdad? Pero la contextualización de lo que el escritor quiere transmitirnos es muy importante para entenderlo mejor. Amén. A manera de introducción, bueno, quiero leérselos también en otra versión, la traducción lenguaje actual. Dice así: en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Total en todo lo que el escritor está definiendo y después lo terminará con otras cosas. Cuando habla, ¿quién nos separará del amor de Dios? Y da una lista de cosas que, aunque nos vengan todas esas cosas, no nos va a separar el amor de Dios, ni el amor de Dios se va a separar de nosotros. Amén. También en la Biblia para todos, palabra de Dios para todos, que es otra versión, dice así: más bien, en todo esto salimos más que victoriosos por medio de Dios, quien nos amó. Ok, entonces, hermanos, introducción. Y yo quiero que usted me capte, porque puede que de repente en algunos casos
tenemos que decir como dijo aquel, ¿verdad? Seré yo maestro, seré yo maestro, ¿verdad? Y dice, lo que yo puse aquí, la vida cristiana no se puede vivir de una manera ambivalente. Atención, dijo aquel. No se puede vivir de una manera ambivalente. O somos o no somos. Porque a veces, hermano, se vive una vida cristiana, hoy sí, mañana no, y pasó mañana, quién sabe. Hoy soy y mañana no soy. No se puede vivir una vida cristiana como un religioso. Y hermanos, pongamos atención porque esto es muy importante. Hay muchos cristianos que están viviendo vidas paralelas. Vidas paralelas. ¿Y paralelas con qué? Con el mundo. O sea, en el culto nos vemos muy santitos, pero fuera del culto nos vemos muy mundanitos, ¿verdad? A veces, hermanos, cuando estamos en el culto, estamos en una cuarta del suelo, hablamos en lenguas, nos inspiramos, pero cuando estamos fuera del culto, cuando vamos para la casa, vamos peleando, vamos regañando, llegamos a la casa, no me gustó lo que predicó ese bigotón, lo predicó por mí, y mire usted, mire, ¿para qué me dijo que fuera? Y toda la cosa. Entonces, aquí, mi amor, mi cielo, mi caramelo, mi melcochita, en la cara vieja, gorda. Esos no vinieron hoy, por supuesto, ¿verdad que sí? Esos no vinieron hoy. Los cristianos, hermano, los cristianos quieren vivir vidas sin incomodidades. Y yo les voy a hacer una pregunta a todos. ¿A cuántos de ustedes les gustaría vivir una vida sin problemas, sin sufrimientos, sin adversidades, sin enfermedades? ¿A cuántos les gustaría vivir así? Ahora póngase la mano aquí y repita conmigo. Señor, llévame, solo en el cielo. Hermano, solo en el cielo. Solo en el cielo, hermano. Solo en el cielo, hermano. Porque aquí, mientras estemos sobre esta tierra, hermano, yo sé que hoy andan muchas enseñanzas ahí, hermano, que dicen para de sufrir. Usted se hace cristiano y se terminaron los problemas. Usted da una ofrenda de $100 y le va a llover la plata como loco. Usted, hermano, todas son pamplinas que no están en la palabra de Dios. ¿Cómo a veces somos engañados por estas cosas? Los cristianos quieren vivir vidas sin incomodidades, sin sufrimientos, sin pruebas, sin adversidades, sin tentaciones, sin ataques del enemigo. Pero yo tengo noticias que darle hoy a usted. No se puede ser un cristiano genuino sin estas cosas que le acabo de mencionar. Y como decían los abuelos, para muestra un botón. Juan 16:33. ¿Qué dice Juan 16:33? Ahora nadie se lo sabe, ¿verdad que sí? En el mundo tendréis, no le escucho, ¿qué tendréis? Y cuando habla de aflicción, hermano, póngale todos los sinónimos que quiera ponerle. En el mundo tendréis aflicción. Esas son las noticias que tengo que darle. No, mientras estamos en este mundo, no nos vamos a escapar de pasar por algún momento difícil. Como le dije, hay mucha gente que anda predicando y enseñando un montón de cosas fuera de lo que la palabra de Dios dice. Un evangelio de oferta, un evangelio de comodidad, pero no, hermano. Pero lo más lindo es la segunda parte que dice este versículo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es como para saltar en una pata, ¿verdad que sí? Eso es como para llenarse de mucho gozo. Que a pesar de lo que vivamos, de lo que pasemos, siempre el Señor va a darnos la bendición. En los momentos difíciles de la vida es donde se muestran los verdaderos hijos de Dios. ¿Cuánta persona que ha estado en una iglesia por algún tiempo, tiene algún problema? Luego. ¿Cuántas personas en una situación
matrimonial, un problema, una cosa, hasta luego, me voy de la iglesia. Por algún problema de finanzas, algún problema de enfermedad, no, Dios no me contestó, Dios no, no, hermano, no es así. Los verdaderos hijos de Dios, hermanos, lo demuestran en los momentos difíciles de su vida. Las adversidades, ojo, las adversidades son lugares de manifestar lo que hemos creído y en quién hemos creído en los momentos más difíciles. Qué lindo es ver cristianos que están pasando por situaciones difíciles, hermanos, y ni se les nota. Siempre están sonriendo, siempre están contentos, siempre están alabando a Dios. A mí me gusta mucho citar al salmista David, porque el salmista David escribe, al dulce cantor de Israel, escribe cosas tan maravillosas en momentos bien críticos de su vida. Pongo un ejemplo, Salmo 34:1. Está pasando por un momento súper difícil, un momento terrible, pero sin embargo él dice, Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. En medio de un problema bien serio. ¿Qué salmos, qué cantos, qué oraciones más maravillosas del salmista en momentos difíciles? Hermano, ¿qué canta usted en los momentos difíciles? Hermano, ¿qué poemas compone usted en los momentos difíciles? ¡Ay, ay, ay! Oh, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén. Todos vamos a pasar por momentos difíciles, todos. Las presiones de la vida sacan lo que hay dentro de nosotros. La presión de la vida. Mi reacción ante la presión determina y manifiesta lo que hay en mi corazón. Como dicen, ¿de qué estoy hecho? Si verdaderamente es Cristo el que vive en mí, o es mi carne, mi yo, la que está predominando mi vida. ¿Qué sale de nosotros cuando nos enfrentamos con gente difícil? ¿Alguno de ustedes se ha enfrentado con gente difícil? Levanten la mano. Todos. Todos, ¿verdad que sí? Todos nos hemos enfrentado con gente difícil. Pero ¿cuál es nuestra reacción? Good question. ¿Cuál es nuestra reacción cuando nos enfrentamos con gente difícil o con situaciones difíciles? Como primer punto, hermano, viviendo como hijo de Dios. En la primera carta de Juan, el capítulo 2, versículo 6, hay un versículo que toda la vida a mí me ha bendecido de una forma tremenda. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Si alguno dice que permanece en él, no le escuché, debe de andar como él anduvo, debe de vivir como Cristo vivió. Algunos quieren vivir como Cristo vivió, en señales, milagros, prodigios. No, pero no quieren la cruz. No quieren el sufrimiento de Cristo, no quieren las situaciones por las cuales Jesús. Pero una de las características de Jesús, hermano, que debe de impresionarnos y debemos de imitar nosotros como hijos de Dios, es su relación con su Padre. Qué lindo. Cuando uno lee el Evangelio de Juan, hermano, uno comienza a leer cómo Cristo, mi Padre y yo somos. Yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Yo hablo lo que mi Padre dice que hable. Mi Padre trabaja, yo trabajo. ¿Qué relación, qué intimidad con el Señor? ¿Quiénes permanecen en Cristo? Los que viven como vivió Cristo. ¿Y cómo vivió Cristo? En dependencia total del Padre. Hermano, nosotros a veces, sinceramente hablando, dependemos más de nosotros mismos, dependemos más del mundo, dependemos más de nuestra sabiduría que de nuestro Padre. Hermano, yo no sé, hermano, pero si usted
¿Se ha puesto a pensar en algún momento quién es su padre? Los que por alguna razón perdimos a nuestro padre cuando éramos niños, caso personal, de una forma muy trágica también, hermanos, crecimos sin padre. Yo a los 9 años no tenía papá. Y crecí sin padre, sin una figura paternal. Y yo tengo, ya yo estoy entrando en la edad seria, hermanos. Y yo desearía tener a mi papá. Yo desearía tener a mi papá. Y yo doy gracias a Dios porque tengo 4 hijos, ahora tengo 4 nietos y ahora tenemos una bisnieta. Tengo 3 yernos y una nuera. Y un nuero nieto. O nuero nieto. Y yerno nieto. Hermanos, y yo doy gloria a Dios porque ya a mi edad, ellos han tenido un padre con ellos, han tenido un abuelo, en caso mío no. Pero no se ha puesto usted a pensar, hermano, el padre que usted tiene no es un padre cualquiera. Ahora entiendo, aunque a mí me costaba, hermano, les voy a confesar algo. A mí me costaba, cuando yo oraba, decir padre. Me costaba decir padre. Menos papito. Y menos tirarle un beso. ¿No? Me costaba. Lo aprendí después cuando ya me comencé a dar cuenta quién era mi padre. ¿Quién era? Él es padre. Y no es, hermano, no es un padre que está ocupado siempre. No es un padre que tengo que pedirle audiencia para hablar conmigo. No es un padre que cuando vengo donde él, a como venga, en la condición que venga, tiene un garrote, un leño para darme por la jupa duro. Me daba mi mamá. Hermanos, escuche bien, tengo un padre y los atributos que mi padre tiene. Oh Dios. A veces solamente sabemos 3 atributos nada más. Omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y después los demás atributos no los sabemos. Pero hermano, aquí dimos una enseñanza, o mi hija dio una enseñanza sobre los atributos de Dios. Su amor, su fidelidad, su misericordia, su gracia. Oiga, hermano, qué maravilla es tener un padre como el que usted y yo tenemos. Debemos, hermano, de caminar dentro de esa dimensión y tener esa relación tan íntima con nuestro Padre Celestial, porque de ahí vamos a extraer la sabiduría, la fortaleza, para poderle hacer frente a cualquier circunstancia en la cual o por la cual nosotros pasemos. Número 2, hermano, con amor por los demás. ¿Cómo manifestamos verdaderamente que somos hijos de Dios? Nuestra relación con nuestro Padre y nuestra relación con los demás. Primera de Juan capítulo 2 versículo 10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Si yo hiciera una pregunta aquí general, ¿cuántos aman a su hermano? Yo sé que todos levantaríamos la mano, pero ¿verdaderamente lo amamos? Cuando lo vemos con alguna situación, algún problema emocional, algún problema físico, algún problema familiar, algún problema económico, ¿hacemos algo por eso? ¿Por ellos? Es una pregunta. En primera de Juan, capítulo 3, versículos 14 al 16 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. Y el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cuántos estuvieron ayer conectados? Bueno, ese texto bíblico lo citó Carla ayer. Que, hermanos, cuando hemos nacido de nuevo, entramos a una dimensión de vida tan diferente, hermano, a la que teníamos. Porque ahora yo los veo a ustedes como mis hermanos, como la familia de Dios, como dice Pablo. Y que tengo que amarlos de una manera muy, pero muy especial. Todo aquel, verso 15, 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en
Entonces, un homicida no solo es el que asesina a alguien. Un homicida también es aquel que aborrece a su hermano, que no ama a su hermano. Hermano, eso es muy fuerte. Y no es un pensamiento mío, es el pensamiento de Juan. Y interesante, que este escritor, Juan, se le conoce, ¿cómo se le conoce a Juan? Como el apóstol del amor. Cuando usted lee la carta de Juan, usted ve el amor. Pero sin embargo, oiga lo que él dice, oiga lo que él escribe. Primera de Juan 2:27, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Usted está poniendo atención a esto. Estamos hablando de la relación con los demás, que es tan importante en la vida nuestra, y la relación con los hermanos en Cristo. Es que yo a ese hermano no lo aguanto. Ese hermano es como un chicle, lo mastico pero no lo puedo tragar. Ay, que ese hermanito me cae. No importa cómo sea, si ha nacido de nuevo, hay que amarlo. Y si nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos que amarlo. Número 3, permanecer viviendo una vida en el Espíritu. Este es otro punto muy importante, hermano. Estamos hablando de unos puntos importantes para que aún en medio de las situaciones difíciles nosotros podamos salir victoriosos. Permaneciendo o permanecer viviendo una vida en el Espíritu. En el capítulo 4, versículo 30 de Efesios dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Dice que si lo leyéramos en otra versión, pudiera decir, no pongan triste al Espíritu Santo. No lo hagan entristecer. Hermano, muchas veces con nuestra forma de actuar, con nuestra falta de fe, cuando viene la duda, cuando viene la queja, cuando vienen un montón de cosas, hermano, estamos contristando al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que viene a confirmar a nuestras vidas, hermano, la palabra de Dios, el amor de Dios. Y es a través del Espíritu Santo el vínculo para tener comunión con Dios. Todos aquellos que han nacido del agua y del Espíritu son hijos de Dios y entran en tener comunión con nuestro Padre. Pero nuestro Padre, dice la Biblia, que es Espíritu. Y entonces nosotros, como somos Espíritu por el nacimiento de nuevo, tenemos comunión con el Padre. Pero tenemos que cuidar cómo tratamos a los demás. Permanecer en aquello que oyen. Les pregunto, hermano, no sé cuántos años tiene usted de ser cristiano, o cuántos años tiene de asistir a una congregación, pero yo quiero preguntarle, hermano, ¿cuántos de los mensajes, de las enseñanzas, de las predicaciones que usted ha escuchado, las ha escuchado de verdad? Ojo lo que dice 1 Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Permanece la palabra de Dios en nosotros? No podemos decir que permanecemos en el Hijo y permanecemos en el Padre si la palabra de Dios no permanece en nosotros. Porque la palabra de Dios nos habla del Padre, nos habla del Hijo. Yo creo que muchas veces nosotros somos muy intermitentes o ambivalentes, o buscamos a Dios como el apagafuegos. Tengo un problema, Dios. Como los que no creen en Dios, dicen que no creen en Dios, ¿verdad? Y se viene un terremoto, Dios. Gritan Dios. Y así le pasa a muchos cristianos también. Número 5, se guarda de pecar. El cristiano que quiere caminar en victoria en esta vida, se guarda de pecar. Primera de Juan 3:6, todo aquel que permanece en él
no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, todos pecamos, ¿verdad que sí? Por eso decía aquel siervo de Dios, todos los días me arrepiento porque todos los días peco. ¿Verdad? Pero una cosa, hermano, es practicar el pecado. ¿Qué dice la Biblia? El que practica el pecado es del diablo. Nosotros no pecamos porque practicamos el pecado, pecamos porque vivimos con una naturaleza pecaminosa. Pero nosotros, no por eso debemos de estar pecando acá. Porque el que peca deliberadamente no hay más sacrificio que lo pueda salvar. Hay una historia que todos ustedes conocen allá en el Génesis. La vida de un hombre tremendo como José. Dice el capítulo 39, verso 12 de José. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Esa es la esposa de Potifar que sedujo a José. Pero José, entonces él dejó su ropa de las manos de ella y huyó y salió. O sea, mejor correr antes de pecar. Hermanos y hermanas, cada uno de nosotros conocemos alguna parte débil de nosotros. Entonces, hermanos, cuando conocemos eso, no nos acerquemos a aquellas cosas que nos pueden caer, que nos pueden derribar. Aquellas cosas que nos pueden hacer caer en un pecado. Hay que huir de eso. Si la debilidad, como dijo aquel, ¿verdad? Yo soy cleptómano, no puedo ver nada mal puesto porque me lo echo a la bolsa. Yo padezco de cleptonomía, decía. Veo cualquier cosa y me lo echo a la bolsa. Sin darme cuenta, decía. Si alguien tuvo problemas con el licor, no se meta a un bar a trabajar. ¿Verdad que sí? Si alguien tiene problema con el sexo opuesto, pues no se exponga. Guarde la distancia. Porque a veces, hermano, cuando una parejita o un matrimonio tiene problemas, y esto no importa la edad, no tiene que ver con la edad tampoco, ni los años de casado, comienza a decir cosas bonitas, mira, que esto y que el otro, que fue por allá, y uno, ¿verdad? El hombre comienza a oír aquellas cosas, estoy tan mal, todavía me dicen piropos, todavía me dicen cosas bonitas, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Y entonces, en lugar de acercarse, más bien, guarde distancia, guarde distancia. O al revés, la esposita, el esposo nunca le dice cosas bonitas, ve a una hermana de la iglesia o algún amigo, ay, qué bonita, qué linda que anda usted. Y a la esposa nunca le dice nada bonito. Y la esposa se alista bien bonita, ¿verdad? Viene y se para el espejo, se pinta bien bonita, se pone bien bonita y comienza a verse en el espejo y dice, ya, para ataviarse. Y pasa al frente del esposo, mi amor, y mi amor está en otra nota, ¿verdad que sí? Mi amor, y mi amor está en el celu. Y mi amor, y mi amor, y mi amor, y nada, pero resulta que aparece alguien ahí que, ay, qué linda que anda, ay, qué bonita le queda esa ropa, ay, qué bonito se peinó. Por eso, huya. Como decía, que huyamos hacia la derecha. Corramos, José corrió, hermano. No se exponga, no se exponga. Hay que guardarse sin pecar. El pecado corta la comunión con Dios. El pecado enferma emocionalmente, enferma espiritualmente, enferma físicamente. El pecado puede, puede vestirse muy bonito, hermano. Puede vestirse de ángel de luz. Pero tenga cuidado. Tu alma es muy preciada. Y el enemigo número
quiere destruirla se llama Satanás. Hay que tener cuidado. Por favor, vayamos hacia la derecha. Otra, número 6, no amar el mundo. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Santiago dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser enemigos de Dios? Levanten la mano. Hermano, por eso tenemos que cuidarnos. El mundo tiene muchas cosas que te pueden atraer o que nos pueden atraer. Yo recuerdo que yo llegaba de mi trabajo, un lunes llegaba de mi trabajo al lugar donde trabajaba yo, y cuando yo veía a los compañeros de trabajo, hermano, viera qué caras. A cualquier precio eran caras, hermano. Viera qué caras. Habían pasado el fin de semana enfiestados. Ni una gota de envidia me daba. Más bien me preguntaba, ¿cómo está? Tremendo. Gloria a Dios. Viera qué bendición. El culto fue una bendición. Viera qué lindo. Y algunos hermanos le salían las lágrimas. Hermano, el mundo no tiene nada que envidiarle. O sea, nosotros no tenemos nada que envidiarle al mundo. En Cristo lo tenemos todo. En Cristo lo tenemos todo, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Número 7. Se purifican del pecado. Segunda de Corintios capítulo 2, 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Quieres vivir una vida en santidad? Camina bajo el temor de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Hermanos, no perdamos el temor a Dios. No perdamos el respeto, la reverencia a Dios. No nos contaminemos. No nos contaminemos a través de lo que vemos, a través de lo que oímos, a través de lo que hablamos, a través de lo que otros dicen. No, hermano. No ponga atención a chucherías, hermano. No ponga atención a conversaciones que no edifican nada. No, hermano. Más bien, si usted en algún momento se ha contaminado, descontamínese. Descontamínese, hermano. Y descontaminarse es pedirle perdón a Dios, y descontaminarse es apartarse de eso, como el Señor le dijo a aquella mujer que fue allá en adulterio. ¿Dónde están los que te acusan? No están. Vete. ¿Qué más le dice? No peques más. Salmo 129, versículos 23 y 24. Otro salmo, hermano, que es maravilloso. Examíname, oh Dios, y prueba mis pensamientos, y prueba mi corazón, y prueba y conoce mis pensamientos, y ve a ver si hay camino de maldad en mí, y guíame por el camino eterno. Yo creo que esa debe ser nuestra oración todos los días en la noche antes de dormir. Examíname, oh Dios. Conoce mi corazón. ¿Quién mejor que Dios conoce el corazón? Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay algún camino de perversidad, de maldad en mí. Y guíame por el camino eterno. Creo que es una oración que deberíamos de orar todos los días. Segundo punto es que Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Ya se los mencioné. Si alguno dice que permanece en Él, debe de vivir como Él vivió. Debe de andar como Él anduvo. Ya mencionamos algunas cosas. ¿Cómo anduvo Cristo? En plena confianza de su Padre. ¿Vive usted en plena confianza de Dios? El capítulo 12, versículos 1 y 2 de Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojándonos
confiamos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso debe de ser parte de nuestra vida, hermanos, parte de nuestra vida. Plena confianza en aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, menospreció el oprobio, el vituperio, el sufrimiento por usted y por mí. Número 2, el amor. Efesios 5:2 dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué rico, ¿verdad que sí? Bueno, así debemos de vivir nosotros. Si alguno dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Y ya le estoy mencionando en las cosas que él anduvo. Número 3, él anduvo en la pureza. Primera de Juan 3:5. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en él. Pureza. Otra cosa en la que Jesús anduvo fue en el sufrimiento. Primera de Pedro 2:21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. ¿Qué quiere decir? Para que también hagamos lo mismo. Número 5. En la paciencia y en el soportar a los enemigos. Hebreos 12:3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cristo perdonó a sus enemigos. Padre, perdónalos porque no sabe lo que hacen. Se puede decir mucho de eso. Algunos dicen que sí sabían, otros que no sabían. Pero quizás no estaban entendiendo a quién le estaban haciendo lo que le estaban haciendo. No sabían. No lo entendían. Después lo entendieron. Para algunos tarde. Como ahorita, ¿verdad? Hay mucha gente que tal vez entiende que tiene que buscar un salvador para que sea salvo. Y lo busca y se entrega a Cristo, es salvo. Y si no, también. Algunos lo entienden, otros no lo entienden. Número 6, el sacrificio propio. Wow, esto es maravilloso. El sacrificio propio. Filipenses 2:5-8. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir que hubo en Cristo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No, yo no voy, yo no lo hago, no se aferró a eso. Podía hacerlo, no lo hizo. Por amor a usted y por amor a mí. Sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No era cualquier muerte. La Biblia dice en Lucas capítulo 9, versículo 23, 9:23 del Evangelio de Lucas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Y hermanos, el sacrificio propio de Jesús. ¿Cómo permanecemos en él? Viviendo como él vivió en todos los momentos. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No hay otro ejemplo más poderoso para vivir una vida cristiana victoriosa que Cristo. Las adversidades en nuestra vida demostrarán si en realidad somos hijos de Dios
maravilloso poder de las pruebas. Yo sé que esa sí le va a gustar. El maravilloso poder de las pruebas. Una vida de victoria no depende de no tener pruebas, no depende de no tener adversidades, no depende de no tener momentos difíciles. Y como decía el viejo canto, batalla no es batalla, sino viene la prueba. Batalla no es batalla, sino viene la prueba. No puede haber victoria sin batalla. Hay gente que uno lo saluda aquí le pregunta a uno, ¿cómo está? Aquí en la lucha. Aquí en la lucha. Es una palabra muy común en mucha gente. Aquí en la lucha. No hay lucha. No hay, no hay victoria si no hay lucha. Si no hay batalla, no hay victoria. Siempre va a haber alguna situación. Y a mí me gustan estos textos de Pedro. Pedro nos pone dentro de un contexto muy interesante. Todos sabemos, hermanos, que a Pedro, según la historia, a Pedro lo iban a crucificar. ¿Alguien se acuerda cómo murió Pedro? ¿Lo han escuchado? Boca abajo, no, cabeza abajo. Lo crucificaron. Cuando a Pedro lo iban a crucificar como Jesús. Pero, ¿qué maneras, hermano? ¿Qué dijo Pedro? No soy digno de morir como mi maestro. ¡Wow! Eso debe de llamarnos la atención. No soy digno de morir como mi maestro. Y entonces lo crucificaron cabeza abajo. Y ojo lo que nos dice Pedro. 4:12 al 14 de su primera carta. Amados, no os sorprendáis cuando el fuego de la prueba os haya sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Verso 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero en vosotros Él es glorificado. Nuestra vida, hermano, tiene que decirle algo al mundo. Nuestra vida tiene que decirle algo al diablo, hermano. Por eso no podemos vivir fuera del contexto del cual vivió Jesús. Amén. Hermanos amados, en primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 8, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La palabra diversa tiene su connotación. Cuando yo leo esta palabra, como dice Santiago 1:2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Para mí esa palabra, hermano, es variedad y también cantidad. Variedad y cantidad, la palabra diversa. Así es que, si alguno está pasando por pruebas, welcome, bienvenido al club. Para que sometida a prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Tu fe, mi fe, es más preciosa que el oro. Todo el mundo se vuelve loco con el oro, ¿verdad que sí? Con el oro. El cual, aunque perecedero, se prueba ¿cómo? ¿Cómo? No lo oigo muy convincente. ¿Cómo se prueba el oro? Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Verso 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermano, qué maravilla. Las pruebas son parte de nuestro diario vivir. Me faltan 2 puntos que de hoy en 8, si Dios lo permite, los continuaremos.
influencia como la que tenemos aquí, la que tenemos ahí, o en cualquier lugar, levanten la mano todos los que les gustaría vivir en victoria. Todos levantaríamos las dos manos, ¿verdad que sí? No hay nadie que le guste la derrota. A mí no me gusta la derrota. Como yo juego una mejenga, hermano, aunque sea ahí en la calle con dos piedras y de cancha en un lado y dos piedras del otro, yo quiero ganarla. No quiero perderla. Yo meto pata, hermano. Yo meto pata, como yo meto pata. No me gusta perder. Pero para no perder yo tengo que hacer algo. Para no perder yo tengo que hacer algo. Tengo que meter pata, hermano. Tengo que meter pata. Hermano, meta pata. Hermano, persevere. Camine. No importa lo que venga, no importa, hermano, lo que pase. En el capítulo 4, versículo 35 de Marcos, a mí me impacta eso. Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y esa palabra a mí me impacta, pasemos al otro lado. A veces nos quedamos en el lado, nos quedamos en la orilla, a veces no queremos pasar. Cuando salieron en la barca, a medio caminar o a medio navegar, se desató una tormenta, vientos fuertes. Era un mar muy tranquilo, el mar de Galilea. Era muy tranquilo, un lago, muy tranquilo. Pero de un punto a otro, que se desataban tormentas, vientos fuertes. Y fue lo que sucedió. Y los discípulos se llenaron de miedo, se llenaron de duda. Pero hermanos, se les olvidó la palabra que Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado tiene connotaciones muy interesantes. Número uno, no dijo pasen al otro lado, sino pasemos. Él iba con ellos. Número dos, vamos a llegar al otro lado. No importa lo que venga, no importa lo que pase, vamos a llegar al otro lado. Unos hermanos, cuando vienen los momentos difíciles, las situaciones de la vida, están como los discípulos y el Señor les dice, los reprende y dice: hombres, ¿por qué teméis? ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué no tienen confianza? Y ahí es donde nos derrotamos, ahí es donde nos caemos y ahí es donde llegamos. Pero el cristiano verdadero, hermano, pasa. Jesús dijo, pasemos, Él va con nosotros. Al otro lado vamos a llegar, porque al otro lado hay bendición. Al otro lado hay bendición, al otro lado hay bendición, al otro lado hay bendición. Recibe esa palabra, al otro lado hay bendición, hermano. No se quede en la orilla, no se quede ahí, no mete una pata y la saca rápido. No, vamos al otro lado, hermano, porque al otro lado está la bendición. Si Jesús lo dijo, créalo. Porque si usted lo cree, Dios lo hace. Así es que damos gloria a Dios, amén. Y hoy en 8 continuamos, Carla.